Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Espero que estés bien y intentando acompañar estos grandes pensadores del siglo XIX que estamos examinando. Mm, Quisiera hacer solo un pequeño comentario acerca de Kierkegaard y de Marx y Hegel. Estamos ahí, estas 2 semanas más dedicadas a la respuesta a Hegel. Y entonces yo os he colocado este texto tan importante, emblemático de Kierkegaard, Temor y Temblor. Eh, Os aconsejo a leer la introducción al pensamiento de Kierkegaard que se encuentra ahí en esta traducción de, de su obra. Y sobre todo porque creo que expresa bastante bien la complejidad del autor, sus tormentos existenciales y, digamos, también la forma tan peculiar con la cual escribe, con muchos seudónimos, cada uno queriendo reflejar o una idea que él quiere rebatir o una idea con la cual él está de acuerdo. Eh, entonces vemos ahí distintas dimensiones de la vida de Kierkegaard. eh, y también interesante, este comentador eh, divide la vida misma de Kierkegaard, o sea, él mismo se vio así en su fase estética, ética y después religiosa, siendo la fase religiosa la más importante, segundo Kierkegaard. Eh, pero con la necesidad de pasar por estas dos otras fases, identificando a Hegel con la fase ética, que aunque sea buena, sin embargo es insuficiente y desde luego no es el culmen de la vida del hombre. Y por eso quisiera leer solamente aquí un pequeño comentario de esta biografía de Kierkegaard que se encuentra ahí en la obra que os he colocado en la plataforma. Hace una interesante comparación con Marx, porque Marx va a leer a Hegel desde la necesidad de que el todo condicione, oriente y planifique el individuo, mientras que Kierkegaard se centra en la respuesta del individuo y solo la respuesta total, responsable del individuo, puede de alguna manera contribuir al bien del todo. Entonces dice aquí este comentador, Marx comprendió, estoy aquí en esta frase, Marx comprendió la importancia de ese general, o sea, el todo, que pese a todas las misificaciones era el inevitable resultado a que llevaba el magnífico descubrimiento de la lógica dialéctica. Kierkegaard reaccionó de una manera muy diferente. No se dispuso a combatir el sistema, así lo llamaba siempre, con otro sistema, sino que negó la posibilidad de existir a cualquier sistema, y por eso su crítica tan clara a Hegel, considerándolos como un atentado a la libertad individual. Entonces, no es que Kierkegaard esté negando la necesidad de que haya un sistema, pero es una apología de la libertad individual. Su yo concreto se negaba a la posibilidad de una fórmula, cosa típica hegeliana, que lo pudiese incluir, limitar y someter a la inmanencia de algo de lo que formaba parte. No soy una pieza en el conjunto y tengo que descubrirme como pieza del conjunto, sino que soy una libertad, radicalmente libre, radicalmente responsable. Y comienza a satear con sus ironías a ese espíritu puro. Recordémonos de Hegel y la fenomenología del espíritu, al que todo y todos deben subordinarse. Hace aquí una comparación entre la vida del eremita y la vida del filósofo idealista tipo Hegel. Y dice que los dos están un poco huidos de la realidad, porque el eremita está solo, pero el que está más ido de la realidad es el filósofo idealista. Y aún el eremita, en su soledad y en su mundo, está más cerca de la realidad que el idealista en medio de la universidad, por ejemplo, enseñando. Y así dice, eh, hay una tendencia a sonreírse cuando se considera la vida monacal, el eremita.
Pero con todo, ningún eremita vivió tan fuera de la realidad como se vive ahora. El ahora se refiere a la enseñanza de Hegel y todos sus secuaces. Un eremita se abstrae del mundo, pero no se abstrae de sí mismo. Eso es la fase ética, digamos así. Se describen las circunstancias fantásticas del ermitaño en su reino, en la soledad del bosque, en los azorados límites del horizonte, pero no se piensa que las fantasiosas circunstancias en que funciona, no se piensa en las fantasiosas circunstancias en que funciona el pensamiento puro. La patética irrealidad del solitario es 1000 veces preferible a la irrealidad cómica de quien se da al pensamiento puro. El apasionado olvido del solitario, que arranca el mundo de sí, dice Kierkegaard, es 1000 veces preferible a la cómica distracción del pensador histórico universal que acaba olvidándose de sí mismo. Este olvidarse de sí mismo tiene un sentido obviamente negativo. Y por eso Kierkegaard en esta obra, Temor y Temblor, que os propongo, al inicio justamente cuando se hace el elogio de Abraham, el elogio más grande va a ser dirigido al hombre religioso porque es el que se deja elevar por Dios a su máxima potencialidad en una fe abrumadora y humanamente contradictoria. Entonces, el hombre que se deja retar por las contradicciones de la existencia y en ese sentido confía en Dios y se entrega a Dios para una respuesta, es el que, como Abraham, va a ser padre de las generaciones, digamos así. Aunque esté utilizando todo un relato bíblico, el relato del sacrificio de Isaac, la reflexión de Kierkegaard es plenamente existencialista y plenamente filosófica. Por eso me parecía interesante que pudierais ver esta respuesta kierkegaardiana contrastada con la respuesta marxista, o la respuesta de Marx. Bueno, que a veces decir marxista tiene connotaciones políticas, entonces yo prefiero decir pensamiento de Marx o como Marx pensaba, más que decir marxista. En ese sentido, pues aquí en esta primera parte del libro de Kierkegaard, cuando se hace el elogio de Abraham, aquí está, este panegírico de Abraham, va a hablar del hombre que es más grande. Entonces dice aquí, pues no será olvidado quien fue grande en este mundo, y cada uno de nosotros ha sido grande a su manera, siempre en proporción a la grandeza del objeto de su amor. Pues quien se amó a sí mismo fue grande, gracias a su persona, refiriéndose al momento ético. Y quien amó a Dios fue sin embargo el más grande de todo. Cada uno de nosotros perdurará en el recuerdo, pero siempre en relación a la grandeza de su expectativa. Uno alcanzará la grandeza porque esperó lo posible, y otro porque esperó lo eterno. Pero quien esperó lo imposible, ese es el más grande de todos. El que espera lo imposible, el que ama a Dios, y después dirá, el que batalló con Dios es el más grande de todos, clara referencia a Jacob, que luchó contra Dios. Entonces Kierkegaard viene a decir que el hombre es grande en tanto en cuanto vive plenamente, afronta plenamente estas aparentes contradicciones, estas grandes paradojas de la vida, y el más grande es el que logra atravesarlas, como lo hizo Abraham, para una mayor fecundidad, para más vida. O sea, Kierkegaard no está haciendo un elogio, por ejemplo, del suicidio o un elogio del desistir de vivir. Eso no sería afrontar las contradicciones de la vida. Y bien, pues ahí os dejo el escrito de Kierkegaard para que lo podáis leer y después comentar y evaluar, digamos, hacer vuestra evaluación a partir de este, o si preferís a partir del de Nietzsche, que también haré un pequeño comentario sobre él. Buen estudio.